¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de lo que sería el podcast de Frente Patria Grande. Estamos acá con el profesor Oscar, profesor de historia y periodista. Soy Valentín, y atrás de cámara está Manu. Y vamos a hablar mucho de lo que viene siendo de la causa vialidad, Mm, una proscripción con todas las letras. Bueno, a mí me parece importante que nos informemos bien respecto a la naturaleza de este proceso, porque una cosa es decir, eh, de un lado, es una chorra, Claro. y decir rápidamente, es inocente, ¿no? Me parece que lo importante es informarse. Y si uno se informa y uno entiende cómo fue todo este proceso, cómo se produjo, quién lo impulsó, quiénes lo impulsaron, cómo se fueron manejando, uno puede entender, más allá de las opiniones, uno puede tratar de entender, de asimilar cómo es que se fue dando todo este proceso, ¿no? Claro. Y por qué se llegó a una condena firme, cuando, como bien decías vos antes, uno que podía pensar, bueno, cuando este proceso entró en la etapa de juicio oral en el 2019, muy pocas, salvo Cristina, que dio por adelantado el fallo, muy pocos decían o podían asegurar que esto podía llegar a una condena firme, porque no había elementos, en realidad no los hay. El tema está de cómo armaron toda la trama y cómo urdieron todo el tema como para que fabricaran elementos que justificaran un fallo y que a su vez ese fallo pues, fuera ratificado en segunda instancia y finalmente la Suprema Corte mirara para un costado y dijera yo no doy lugar al recurso, siga, siga. Y Y, bastante apurado. y vaya en gana. Apuradísimo, Apuradísimo. apuradísimo. Bastó con una confirmación en la tercera seccional y ya todo el mundo desesperado. Sí, por eso yo vuelvo un poco a lo del principio, tratar de entender cómo decir, bueno, esto evidentemente es una maniobra política que llevó a la condena de quien fue dos veces presidente de la Nación, una vez vicepresidenta de la Nación, diputada nacional, senadora nacional, actualmente presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, el principal partido de la oposición. ¿Cómo es que pudo haber pasado esto de condenar por primera vez en la historia argentina a un expresidente, una expresidenta en este caso, a inhabilitarla de por De vida por vida. para ocupar cargos públicos? Que ahí está el quid de la cuestión, no los 6 años, no los 6 años adentro. Es lo secundario. Eso es lo secundario. El nudo gordiano, y ella no se cansa de repetirlo, es sacarla de la cancha. Obviamente. Sacarla de la cancha a la figura política que tiene la significación que tiene ella, estés del lado que estés y la mire como lo que estés, es la dirigente política de unos cuantos años de esta parte más importante que ha dado la Argentina. Mm. Estés a favor o estés en contra. Nadie lo puede negar. Con el mayor potencial, además una capacidad política realmente innegable. Nadie le puede negar eso. No, por supuesto. ¿Cómo es que se llegó A este proceso. a esto, Ay, digamos, ¿no? Mira, las primeras denuncias que se hicieron fue allá por el 2008, cuando Cristina estaba por su comienzo de su primera presidencia. sí, ni bien había comenzado. Exactamente, ella tuvo la primera presidencia a partir del 2007. Fue una primera denuncia que erradicaron Elisa Carrió y Mariana Zubik. Ahora está arrepentida un poquito, Carlos, ¿no? Bueno, Hasta cierto punto. bueno, después podemos hablar hasta dónde uno puede creerle a Elisa Carrió, ¿no? Pero bueno, eso es otra. Se daría para todo Otra conversación. otra conversación entera. Mariana Zubik, lo que pasa es que, bueno, ella es legisladora de Santa Cruz, entonces, enemistada históricamente con los kirchner de Santa Cruz, entonces presentan una primera denuncia ante la justicia sobre el tema de el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Fundamentalmente lo que son las rutas. ¿Eh? Eh, Paréntesis. Hasta este proceso que se realiza durante los gobiernos de los Kirchner, Santa Cruz es una provincia muy extensa, es una de las más extensas del país, y la que tenía la red caminera en peores condiciones. Era todo ripio, era un verdadero desastre, digamos.
por ejemplo, ir de Río Gallegos a Calafate, el principal centro turístico que tiene la provincia de Santa Cruz, eran 400 kilómetros de río. Era medio una hazaña, ¿no? Aparte, bueno, tiene un aeropuerto, un antiguo aeropuerto, bueno. Entonces, el tema estaba en cómo fue posible que se adjudicara la obra pública. ¿Cuál era el tema? Acá hay un personaje que se llama Lázaro Báez, Ujú. dueño de una empresa constructora que se llama Austral Construcciones. Lo que encuentran estos personajes de la oposición en aquel momento es que el grueso, por no decir la totalidad de la obra vial de la provincia de Santa Cruz, se le adjudica a este hombre, a Lázaro Báez, que pasa a ser de un empleado de banco a un tipo dueño de una empresa gigantesca. Lázaro Báez, digamos, está condenado por lavado de dinero. Entonces, digamos, ¿cómo fue posible que solamente una persona o una sola empresa prácticamente tuviera toda la obra pública de Santa Cruz? Tenía toda la razón. Exactamente. Bueno, obviamente. Entonces, como suele decirse, eh, si es amigo de quien fue presidente de la República, fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, es amigo personal de él, acá hay algo raro. Entonces, obviamente, ahí tanto Carrió como Zubik pusieron el ojo. Bueno, Claro, claro. la justicia de Santa Cruz en el 2012 desestimó la denuncia porque no encontró que hubiera ningún tipo de defraudación. O Ujú. sea, esto ya en ese momento ya era cosa jugada. Se desestima la denuncia. La habían cerrado. Porque no había pruebas, no había manera, no había indicios, no había pruebas como para seguir avanzando. En el 2013, en abril, Mariana Zubik insiste con una denuncia, pero esta vez la denuncia cae en el Foro Federal de la provincia de Santa Cruz. Esa es la Justicia Federal de Santa Cruz la que toma cartas en el asunto eh, y se desestima. Se desestima. Dos veces, va. Segunda instancia en la que esta denuncia se desestima. Bien. Bien. ¿Cuál es la que finalmente logra hacer pie, digamos? Es la denuncia de Javier Iguacel, que es el titular de Dirección Nacional de Vialidad, puesto por el gobierno de Mauricio Macri en el Qué casualidad. 2015, y Javier Iguacel en el 2016, en abril del 2016, lo que ordena es un peritaje de toda la obra pública, de toda la red vial que se había hecho, pero solamente de la provincia de Santa Cruz. No hay un peritaje sobre toda la obra vial y la obra pública de todo el país, No, sino que únicamente de la provincia de Santa Cruz. qué poco disimulado. Se realiza el peritaje sobre 51 obras de la provincia de Santa Cruz, y los peritos de vialidad que van, verifican, controlan y dicen, y después lo ratifican en el juicio oral, dice, las rutas están, por lo que se pagó, la obra existe, y los sobreprecios que podría haber, eso podemos hablar después también, el tema sobreprecios, son prácticamente insignificantes. Entonces, lo que certifica, y después el perito, no me acuerdo ahora el nombre, el perito de vialidad que le hace para iguacel de este peritaje, testifica en el juicio oral durante 4 o 6 horas, da detalles, absolutamente, ¿no? De todo tipo. Se desviven. A pesar de eso, Iguacel hace la denuncia, que cae en el juzgado de Javier Ercolini, Ujú. que es uno de los jueces del Lago Escondido, uno de los que fue invitado al Lago Escondido. Bien. Ercolini y Bonadío eran los dos jueces que se dedicaron fundamentalmente durante sobre todo el periodo del gobierno de Mauricio Macri, a iniciar causas a Cristina Kirchner. Te agrego un dato más. Eh, Esto en verdad me lo pasó un ex diputado nacional, que se tomó el trabajo de hacer un raconto de las denuncias que tuvo Cristina. Las denuncias. Denuncia sobre. ¿Sabes cuántas denuncias le hicieron a Cristina? No, no. 635. Nah. Récord absoluto. 635 denuncias. Le sobraba el tiempo, ¿eh? Una más disparatada que la otra, pero esta denuncia, esto que es denuncia por defraudación al Estado Nacional,
se inicia a partir de esta denuncia de Javier Iguazel como titular de Vialidad. Claro. ¿Está? Ercolini, a ver, para quien no entienda cómo es más o menos un proceso penal, tiene varias etapas un juicio. Una primera etapa es una etapa de instrucción. Hay un juez de instrucción, que en este caso fue Ercolini, que junto con un fiscal, que en ese momento era policía, recolectan toda la prueba posible, juntan todo el material posible, eh, llaman a testigos, empiezan, arman la causa, ¿sí? Una vez que recolectan todos los datos, el juez de instrucción puede desestimar la causa por falta de mérito, por falta de prueba, o directamente elevarlo a juicio oral, pedir la elevación a juicio oral. ¿Sí? El colegio recolecta todo esto, pero lo que debió haber hecho y que no se hizo fue una pericia. Todo juicio penal, y más de estas características, una causa tan compleja como esta, necesita hacer una pericia, necesita que vaya gente que sepa de aspectos técnicos, cuestiones económicas, cuestiones legales y que verifiquen de toda la obra que se pretendía, sobre la que se pretendía hacer la causa, que eran 54, 51 obras, decir, esto estuvo bien hecho, esto está mal, acá salta una diferencia de precio, acá no, acá hay un problema por la calidad del asfalto utilizado, toda una cosa muy complicada Un análisis a fondo. que no se hizo en la capa de instrucción. Ercolini pide la elevación a juicio oral. La Suprema Corte de Justicia en aquel momento le dice, bueno, mándennos todas las actuaciones, revisamos la causa y vemos si habilitamos el juicio oral. La causa era una cosa muy voluminosa, en aquel momento te estoy hablando cuando todavía no estaba todo digitalizado en los tribunales. Estamos hablando de 2016 todavía. Claro, exactamente. 2018-2019 ya. 2018-2019. Eso va a la Corte Suprema. En todo el paquete de material, todas las carpetas, Claro. ¿no? Llega a la Corte Suprema y ahí nomás empieza el bombardeo mediático. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema esté dilatando esto? ¿Cómo es posible? Bla, 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 bla. Los grandes medios, que nosotros sabemos quiénes son, Manieto sobre las armas. empiezan a bombardear. ¿Cómo puede ser? Bueno, la Corte Suprema, en ese momento, en 24 horas, sin haber revisado nada, devuelve todo el expediente y dice, avance el juicio oral. Primera gran, mejor dicho, segunda gran irregularidad. Un juicio que se inicia sin pericia y segundo, una Corte Suprema que no revisa, directamente lo devuelve y dale que va, Tiempo récord, ¿eh? siga, en tiempo récord. Exactamente. ¿Cómo se repetía la historia? Preguntémosle hace un mes a la corte. Exactamente. El juicio comienza, para ser más preciso, 21 de mayo del 2019 arranca el juicio. ¿Sí? Eh, Coincidiendo ya con las elecciones. Exactamente. Esta es una causa que siempre fue al ritmo electoral y al compás de la situación política. Tal cual. Siempre. El juicio se inicia cuando ya Cristina había anunciado, no solamente había presentado su libro, sinceramente, sino que además había anunciado que él iba a acompañar a Alberto Fernández en la fórmula presidencial para las elecciones del 2019. Tal cual. Ella, cuando hace su primera declaración, en el comienzo del juicio, ella ya es candidata. Mejor dicho, ya es precandidata. En ese tiempo había paso, digamos. Claro. Pero ella ya había anunciado su candidatura. Hay una cuestión interesante porque todos los periodistas especializados en el tema judicial que siguen el juicio dura casi 4 años. Hay más de 104, 105 testigos. Hay una larga sesión de peritajes, una cosa fue muy engalletado ese juicio, pero a lo largo de todo el juicio, el testimonio unánime de todos los que lo cubrían, incluso de gente del juzgado, secretarios del juzgado, etcétera, decían, no tienen nada. ¿Cómo la van cómo van a condenar? Nada. Todos los testigos llamados por la fiscalía, recordemos, la fiscalía
es este muchacho que no me sale, uno es Mola y el otro es el que se mandó el show de los 9 días seguidos, ya me va a salir el nombre, que llaman, todos los testigos que ellos llaman, terminan testificando a favor de Cristina. Y de los 9 imputados, porque son 9 los acusados, es Cristina más 8 personas más. Bien. ¿Eh? Entonces es como que nadie, no solamente le dan sustento a la denuncia, sino que además nadie nombra a Cristina. A Cristina no se la nombra a lo largo de todos los testimonios durante todo el juicio oral. De los ciento y algo que fueron. Exactamente. El único que la nombra es este muchacho. Ay, qué mal que estoy para los nombres hoy. Adolfo. Claro, es este muchacho que fue mediático, que mandó todo un show judicial unas cuantas veces, que no tenía obligación de decir verdad. ¿Por qué? Porque él venía de otra causa. Entonces él testifica. Todos los testigos tienen, vos sabés, cuando vas a testificar, Ujú. vos tenés la obligación, Fariña, Leonardo Fariña. Y Luciani era el otro. Luciano el fiscal, gracias. Eh, Cuando vos testificás, tenés la obligación de decir verdad. Vos no podés mentir, Ujú. porque si no te pueden acusar a vos de falso testimonio. Claro. En cambio, cuando vos te llaman a indagatoria como acusado, vos podés negarte a declarar o decir cualquier verdura. Y no te pasa nada. No te pasa nada. Te puede perjudicar o no. Depende del curso del juicio. Pero en el caso de los testigos, vos tenés obligación de decir la verdad. Claro. Bueno, el único que no tenía obligación era Leonardo Fariña. Es el único que mencionó a Cristina a lo largo de todos los testimonios. Dato importantísimo. Otro dato importante. Al no haber pericia, al no haber peritaje, el tribunal convoca a peritos de parte, hay un perito oficial y peritos de parte. Es Ujú. decir, el perito oficial es el que pone el tribunal, la fiscalía pone un perito, la defensoría pone su propio perito. Eran 3 peritos. Nunca lograron ponerse de acuerdo. Hay largas sesiones en el medio del juicio donde se agarran a las puteadas porque cada uno tiene una metodología diferente. O sea que el juicio avanza sin tener un peritaje y sin poder verificar si la plata que se puso tenía que ver con la obra que realmente se realizó Ujú. y si había habido sobreprecios. No queda claro, en ningún momento queda claro. Y esto no lo digo yo, no lo dicen los periodistas, no lo dice la defensa de Cristina, lo dice el propio tribunal en su fallo. El tribunal en su fallo dice el peritaje fue un desastre. ¿Sí? Tuvieron que Bueno, confesar algo. bueno, habría que preguntarse por qué los grandes medios a lo largo de casi 4 años no cubrieron el juicio. Prácticamente ni lo cubrieron, no había noticias sobre el juicio. Ah, Porque si hubiera habido noticias sobre el juicio y hubieran querido informar, lo que hubieran tenido que informar era que la causa se caía, se caía a pedazos. porque no había sustento y porque los propios testigos puestos por los fiscales se daban vuelta y Claro. testificaban no en contra de Cristina y el resto de los acusados, sino a favor, Menos el que podía mentir. menos el que podía mentir. Mentir. Exactamente. Entonces, ¿por qué los grandes medios no lo cubrieron? Y recién lo cubrieron transmitiendo casi en cadena el alegato de Luciani, este kilométrico alegato de Luciani, previo a la condena en el 2022. Claro. Entonces ahí Luciani se manda su gran show. En el medio hay otras irregularidades no menores, como por ejemplo la denuncia que hace el periodista Raúl Tuni Colman, cuando muestra que hay un equipo de fútbol que va a jugar a la Quinta de los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, entre los cuales están el presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, y Diego Luciani, el fiscal. Juegan en el mismo equipo, que es el Liverpool. Con Macri. No, no, Macri era el dueño de El la... dueño del coso. Claro, exactamente. Tony Coleman lo pone eso, entonces, ¿qué es lo que hace la defensa de Cristina? Inmediatamente presenta una recusación. Obviamente. ¿Cuándo se presenta una recusación? Cuando hay sospechas de que el tribunal no va a ser imparcial. Claro. El fiscal, a ver, para que se entienda bien, el fiscal tiene que ser parcial. El fiscal acusa, el fiscal tiene que buscar verdad, Claro. acusa. El juez
no puede ser parcial, tiene que ser imparcial. La famosa, la venda, la cosa con la venda en la Claro. balanza, el juez no puede ser. Bueno, en el mismo equipo de fútbol juegan el fiscal y el juez, con un dato más, si se quiere, de color. Al día siguiente que Tuni Coleman presenta esta denuncia y presenta la defensa de Cristina, el doctor Ubeira presenta el pedido de recusación, que es rechazado, todo Ahí. es rechazado, siempre rechazan todo. Por ellos mismos, ojo, ¿eh? Sí, sí, claro. Aparece Jiménez Uriburu presidiendo el tribunal en el juicio, tomando mate, y el mate tiene el escudito del Club Liverpool. Sí, bien, bien adelante de la cámara. Nah, O sea, no solamente me importa tres pepinos lo que vos digas, sino que además te provoco, tal cual. ¿no? Esa cosa de desafiante, ¿Y lo ¿no? del pádel? ¿Qué fue? Bueno, también porque eran todos jugadores, digamos, con Macri jugaban al pádel muchos de estos jueces y fiscales en la Quinta de los Abrojos, además de las visitas que durante la presidencia de Macri tuvieron a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, todas visitas que no son siquiera una sospecha, porque vos cuando vas a un ámbito oficial como es la Casa Rosada, como es la Quinta de Olivos, queda un registro, quién Claro. entra, cuánto tiempo estuvo, ¿Quién sabe? hay una cuestión ahí que es eh, Ahí se me- ineludible, ah, ¿no? Luciani en su alegato aporta como prueba en el alegato el propio lo- un intercambio de WhatsApp, los chats de WhatsApp entre José López, ministro de Obras Públicas del gobierno de Cristina, y Lázaro Báez. Un kilométrico, una kilométrica sucesión de chats de WhatsApp entre ambos. Sí. Recordemos, José López es el de los bolsos. Ya había sido condenado en otra causa por no me acuerdo, Relación. lavado de dinero, no me acuerdo de otra cosa. Bueno, el tipo era un corrupto, obviamente. Ujú. Y en esos chats, Luciani dice durante el alegato, dice, acá dice, hay que hablar con la señora, que hay que limpiar todo, hablan de un tal Mendoza, hablan de un montón de cosas, y el tipo deduce que cuando habla de señora, está hablando de Cristina, que Mendoza era un funcionario de Austral Construcciones, y que había que algo así como limpiar todo. Ah, Pero no, subjetividad total. claro, pero el tema está que eso debió haberlo presentado en el juicio. Claro. Porque vos lo presentás en el juicio, entonces la defensa dice, a ver muchacho, a ver, ¿qué es eso? Pará, yo llamo a un testigo, a ver que me diga. A ver, el fiscal debió haber presentado en el juicio y si tiene todos esos elementos, si tiene todo ese intercambio de chat, agarré tiene que llamar a todos los que aparecen ahí. A ver, ¿quién es Mendoza? ¿Quién es la señora? ¿Quién es la señora? ¿Es Cristina Kirchner? ¿O es la gobernadora de Santa Cruz, que en ese momento era Alicia Kirchner? Mendoza era el jefe uno de los principales directivos de Austral Construcciones, o está hablando de la provincia de Mendoza. Cuando dice Juana, traer a Juana, ¿de qué está hablando? ¿De una persona? Porque estoy diciendo textual, ¿eh? ¿O está hablando de traer la estatua de Juana Zurduy cuando se trasladó la estatua de Juana Zurduy? Ah, Él lo tira en el alegato. Como respuesta, la defensa de Cristina dice, nosotros tenemos que poder contestar sobre eso. Eso tiene que volver a abrirse, hay que volver a abrir ampliar la indagatoria, pide la ampliación de indagatoria para poder contestar sobre eso y clarificar de qué está hablando. y el alegato, perdón, para ser más Sí, específico, el alegato es como el cierre. exactamente. El alegato esto muchas veces se ve en las películas norteamericanas, en la serie norteamericana, que Sí, es todo juicio oral, con jurado, que es siempre un show, que, al menos en las películas, y que va, el fiscal le habla al jurado y trata de convencerlo, ya es como el el cierre, cierre. ¿por qué ustedes tienen que condenar a fulanito o fulanita? Y después va el abogado defensor y dice, ¿por qué ustedes tendrían que declarar inocente a fulanito o menganita? Se llama el alegato final. El cierre, claro. Es el cierre de toda la tarea, de tanto la parte acusatoria como la parte defensora. Bien.
Cuando Luciani hace esto, la defensa de Cristina dice, a ver, ¿qué es eso? Ampliemos la indagatoria. Es Ah, decir, acá hay que volver a citar a un montón de testigos y volver a hablar de esto. Yo me tengo que poder defender de eso que me estás la diciendo. sacaste a último momento, Exacto, cuando no correspondía, tal cual, se lo negaron. Se lo negaron. para varias. Ahí no termina la cosa. Ahí los medios hablaron, hicieron un coro de querubines y serafines diciendo el contundente alegato de Luciani. En lo cual fue todo una... El tipo incluso hasta había hecho un curso en Estados Unidos de retórica para poder expresarse, a sabiendas de que iba a ser esto transmitido El medio re- como en cadena. Sabía que era el remate. El tipo hizo un curso de actuación. Eh, Va al fallo, en el medio, primero de septiembre 2022, eh, ¿no? del 2022, ¿qué es lo que pasa? En el medio, después que Luciani hace este alegato, ¿qué es lo que pasa? Intentan asesinar a Cristina, Mm, en el medio de todo esto. tal cual. ¿Recuerdan ustedes la cantidad de gente que iba a la puerta, al domicilio de Cristina del barrio de Recoleta, a darle su apoyo, etcétera, etcétera? Se produce todo ese movimiento y La bala que no salió. la bala que no salió. Exactamente, se produce el intento de magnicidio. En el medio de todo esto, 3 meses después del intento de magnicidio, el tribunal pronuncia el fallo y en el caso específico de Cristina la condena a 6 años de prisión e inhabilitación Perpetua. perpetua para ocupar cargos públicos. Ujú. La fiscalía había pedido 12 años de prisión porque había agregado que Cristina era culpable también de asociación Lícita. ilícita, cosa que el tribunal desechó porque era como demasiado. Era como demasiado, porque calificar de asociación ilícita a un gobierno es como complicado, Ah, ¿no? Bueno, la línea tenía que estar en algún punto. exactamente. En marzo del año siguiente, en 2023, el tribunal da los fundamentos del fallo, porque cuando se pronuncia un fallo, se produce, lo que hacen es, en este caso fue así, un resumen de los fundamentos. ¿Por qué te condeno? ¿Sí? Pero en marzo de 2023 dan los detalles. Y ahí aparece otra de las barbaridades de este juicio, que es que ante la falla de lo que yo mencionaba antes, ante la falla de las pericias y de los peritajes, el tribunal se erige a sí mismo como perito. Es el tribunal el que hace el peritaje. Más irregular es imposible. Y ahí determina de que hubo sobreprecios en de las 5 obras peritadas sobre 51 obras realizadas. Yo te acuso de 51 asesinatos. Ujú. Hago autopsia a 5 de los cadáveres, ¿sí? Pero verifico de que en realidad, para mí, para el juzgado, para el tribunal, hay 3 de los asesinados que realmente fuiste vos, pero te condeno por los 51. Claro. Eso es lo que hizo esto es lo que hizo el tribunal. Un poroteo muy, muy meticuloso en los casos que quería. Exactamente. Esta es otra de las grandes barrabasadas, ¿no? Y no se intentó también rechazar que la propia fiscalía, las propias cosas, hagan el peritaje. Con todo este quilombo que había que no se podía El, decir. el tribunal El haga tribunal. obviamente, ¿Se intentó? obviamente. A ver, Ubeira, que es el defensor más importante, cabeza de la Defensoría de Cristina, es un tipo muy capaz, no dejó escapar nada, Ujú. no dejó escapar nada, pero todos se lo rechazaron, todos se lo rechazaron. Como sabemos, todos estos fallos son apelables ante una instancia superior, que en este caso es la Cámara de Casación Penal, Tal cual. integrada por Hornos, Bonischi y Barroetaveña. Hornos y Bonischi eran asiduos jugadores de pádel De Mate. con el Mauricio Macri. Que también se intentó recursarlos, no hubo Bien. éxito. No, ¿qué hizo Casación? Casación tiene la obligación de, si vos a ver, a mí me condenan, entonces yo no estoy de acuerdo, apelo el fallo.
Yo puedo aceptarlo o apelarlo. Obviamente lo iban a apelar. Ujú, Se apela el fallo. No es el propio tribunal el que lo revisa, sino una instancia superior, que es la Cámara de Casación Penal, la ujú. máxima instancia penal que hay en el país. La Cámara de Casación integrada por estos muchachos. Llega la causa de casación. ¿Qué es lo que hace casación? ¿Revisa? No, copia y pega. El mismo fallo del tribunal lo reproducen exactamente. Igualito. Otra barbaridad. Cero revisión. Seguimos sumando aberraciones, seguimos sumando barbaridades. Esa casación en noviembre del 2024, o sea, poco menos de un año después del fallo del primer tribunal, fue en noviembre del 2024. Entonces, ¿qué es lo que hace la defensa de Cristina ante lo de casación? Apela al último recurso, La Corte que es el Suprema. recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, invalidando el juicio. ¿Sí? Se Ujú. presenta eso. Eso se presenta ante la Corte Suprema a fines del 2024, comienzos del 2025. Finalmente, sabemos cómo es el final de la historia. Ujú. La Corte Suprema, otra barbaridad Más. más, ante un juicio de semejante complejidad, en la cual se está condenando, insisto, lo del principio, a una expresidenta de la República, ex vicepresidenta, Diputada y senadora. diputada y senadora nacional, presidenta del principal partido de la oposición en el país, no revisan nada No y revisión. dice simplemente me limito a rechazar. En vez de abrir de nuevo el expediente, revisarlo, decir, a ver, acá hay alguna irregularidad, es que hay algo raro, porque no, se No. limita a invalidar los argumentos de la defensa de Cristina. También es muy curioso que tanto cuando salió la confirmación de casación como la confirmación de lo de la Corte Suprema, los medios de comunicación, tanto Clarín como Nación, ya Mm, más o menos tenían fecha y hora en donde iban a salir y se cumplieron sí, las dos casos. sí, absolutamente. ¿Cómo es que los medios se adelantan tanto? Sí, Uno se sí. pregunta, ¿para quién trabaja la justicia, no? Sí, No. obviamente que hubo un laburo de pinzas y pero me acuerdo un reportaje a Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte Suprema, Tal cual. en el cual decía que no hay ningún motivo para demorar esto. No por eso que se lo quiso recursar. Claro, se lo quiso recusar y lo rechazaron. El mismo. El mismo, claro, absolutamente. Eh, Dos editoriales consecutivas de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, diciendo que va a haber, Brad, más en televisión, los de Jonathan Viale de la vida, vamos muchachos a laburar, y en tiempo récord, cuando la Corte Suprema para estas cosas, esa es la y otra. para otras también, no tiene plazo, la Corte Suprema no tiene plazos, Preguntémosle a la Corte de Correo de Macri, por ejemplo, por ejemplo. por ejemplo. Eh, Bien, a ver, esto es, digamos, en resumidas cuentas, eh, qué es lo que pasó y por qué es injusta, digamos, esta condena, porque se la condena por defraudación al Estado, como decía antes, peritando teóricamente 3 de las 51 obras, y al mismo tiempo se la condena, y el mismo tribunal lo acepta, eh, no habiendo prueba indubitable. Acá voy a tratar de hablar, yo no soy abogado, pero más o menos de tanto leer sobre el tema y escuchar sobre el tema, más o menos entendí cómo viene la mano. Ujú. Vos para condenar a alguien tenés que tener prueba indubitable, que no tenga dudas. Y no haya duda que esto. Si hay duda, la ventaja la tiene el acusado. Es decir, si hay una duda, no te condeno por las dudas, no, sos inocente por las dudas. ¿Se entiende? Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. No hay prueba indubitable. El mismo tribunal lo dice. Ante la falta de prueba indubitable, lo que decimos es que hay prueba indiciaria, hay indicios de la culpabilidad. Claro. Están condenando a una persona de las características, no es a un Juan de los Palotes, no voy a volver a dar todo el currículo, que tiene un peso, un fallo, que tiene un peso político enorme En Argentina, en con- Latinoamérica. por Por indicios. indicio. Porque a imagen y semejanza del juez Moro con Lula. Con Lula.
no tengo pruebas, pero no tengo dudas. ¿Sí? No fue Moro después, ¿cuánto fue? Meses después, ministro de Justicia de Bolsonaro. Sí, tal cual. Bueno, y estuvo acá, lo recibió Lorenzetti como una especie de modelo de juez, etcétera, etcétera. Bueno, terminó mal Moro, porque el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil es otra cosa, pero ese es otro tema. Ah, total. Es decir, acá ha habido evidentemente una componenda que llevó a este final. Y otro dato más, Ujú. además de la prueba indiciaria por indicios, que se basa en el, acá hubo curro, acá hubo direccionamiento de la adjudicación de obra, acá hubo malversación de fondos en perjuicio del Estado. Entonces Cristina no podía no saber. La famosa frase, No, Cristina no podía no saber. Bien, vamos a ese punto. Cristina como presidenta de la República no adjudica obras, no. no, ni siquiera administra el Estado. Desde la reforma constitucional del 94, quienes administran el Estado, quienes dirigen dónde se pone plata, qué, cómo viene la mano por acá, por allá, son los jefes de gabinete. Jefe de gabinete. Los jefes de gabinete, todos los que hubo durante el gobierno de Cristina, desde Abalmedina hasta Capitanich, pasando por el propio Alberto Fernández, eh, Massa, todos los que fueron jefes de gabinete de Cristina testificaron. Y testificaron que las obras se realizaron, que los dineros fueron adjudicados y al mismo tiempo, y esto también es muy importante, el dinero que se puso en las obras públicas de todo el país y específicamente de Santa Cruz deriva de un presupuesto nacional, de una ley de presupuesto nacional que el Congreso sanciona todos los años. Claro. O sea que si hay culpabilidad de mala adjudicación de recursos, tendrían que ir presos todos los diputados y todos los senadores que votaron, no solamente los jefes de gabinete, Claro. sino todos los diputados y todos los senadores que aprobaron los presupuestos. No, por eso de hecho me quedo con una cosa que había dicho Sergio Massa Sí, justamente, que había dicho que en una escala como es el Poder Ejecutivo, tan jerárquica como es, ¿cómo puede ser que de un escalón tan bajo que se metió en una cagada apuntes hasta todo para arriba? Y exactamente, ni siquiera todo para arriba, te salta unos cuantos escalones y apuntas directamente a la presidencia. exactamente, exactamente. En última instancia, quienes tendrían que haber estado imputados no era la presidenta de la República, sino los jefes de gabinete. Claro. Y nunca estuvieron imputados los jefes de gabinete. Entonces, se basaron en esto. Tengo indicios porque Cristina no podía no saber. En función de eso, Es toda la condena. elaboran una condena, la ratifica Casación y la ratifica la Corte Suprema de Justicia, que es la que teóricamente debiera ser la última palabra ante un juicio, ante un proceso que está plagado de irregularidades. Y que tenemos que, de vuelta, la Corte Suprema tiene o hace lo que siempre hace, que la duerme durante años porque realmente no tienen apuro en hacer nada, o se debería mínimamente haber tomado el trabajo de abrirla. Nada, en una semanita. Exactamente, exactamente. Casación lo que hizo como corte de apelación fue copiar y pegar el fallo, Ujú. directamente. Le agregó no me acuerdo cuántas fojas son, es kilométrico. Y lo peor de todo, que la Corte Suprema de Justicia en tiempo récord no revisa el fallo, no revisa nada. Entonces se limita ¿Qué artículo, perdón, qué artículo habían apelado para no revisarla? Había un el artículo que famoso 280. los 80. Hay un artículo, el artículo 280 faculta a la Corte Suprema de Justicia a no pronunciarse sobre la cuestión de fondo. ¿Qué quiere decir? La Corte Suprema no está obligada a decir si es culpable o es inocente, sino que lo que puede decir, yo no me ocupo, está bien lo que se hizo o está mal lo que se hizo. Listo. Listo. A otra cosa. Bueno, lo que se dice es que fue una especie de 280 recargado, porque no solamente miró para un costado, sino que al mismo tiempo lo que hizo fue cuestionar a la defensa de Cristina por cuestiones de forma, de cómo presentó su recurso de queja. Ah, Una cosa absolutamente ridícula, inédito. inédito y ridículo.
En resumidas cuentas, como para ver qué conclusiones uno puede sacar sobre esto. Esto obviamente forma parte de un proceso que no es solamente privativo de la Argentina, sino que tiene que ver con el resto de América Latina, donde se han reproducido procesos de esta naturaleza. Tal cual. Eh, Desde el fracaso del Plan Cóndor había que cambiar la táctica. por eso hablan del Cóndor 2. Claro. Digamos, buena parte del Poder Judicial de la Argentina ha tenido cursos con todo pago en Estados Unidos. Han ido a Estados Unidos a capacitarse. Así como en otras épocas, los jefes militares de los principales ejércitos de América Latina iban a la Escuela de las Américas a capacitarse y a imbuirse de lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. Lo que se ha hecho de un tiempo a esta parte, como ese recurso ya no va más, digamos, ha sido constituir a los poderes judiciales de cada uno de nuestros países en poderes de facto que pasan por encima de las garantías constitucionales y desdibujando las garantías de la democracia. Pasó en Brasil con Lula, lo mencionamos antes, Con pasó Correa. con Rafael Correa en Ecuador, él no puede volver a No. su país. Lo tienen apretado Boric, acá vecino. Exacto. Acaban de condenar al que fue vicepresidente de Correa a 13 años de prisión, una persona que fue sacada de la embajada mexicana donde estaba asilado en una operación comando, metida presa, y ahora la condenaron a 13 años de prisión. Es decir, es un proceso que se repite y que tiene que ver con eh, sacar de la cancha. Si no puedes vencerlo, llévatelos presos. Exactamente. Sacar de la cancha a aquellos dirigentes y dirigentes políticos que pueden ser una amenaza o que pueden poner en tela de juicio los poderes establecidos. ¿Sí? No es solamente acá una cuestión del poder, en este caso el poder judicial en la Argentina no solamente está maniatado, controlado de una manera mafiosa, no solamente por una cuestión del poder político, sino también del poder económico. Hay como un conglomerado que tiene que ver con el poder económico, el poder mediático, que, digamos, estos grandes medios que vos mencionaste, forman parte del poder económico, no son sus voceros. No, Porque hoy en día el Grupo Clarín es uno de los grupos económicos, si no es el más grande del país, tal cual. ¿no? Ya no es que vos sos el vocero de un poder económico, no, vos sos vos mismo en que tenés intereses muy fuertes, muy poderosos, y además tenés un diario, varias radios, canales de Sumás moneda televisión, telefónica ahora. exactamente. Todos los medios de comunicación sumado a las grandes, todo lo que controla, digamos, todos los medios, la parte mediática. Tal cual. Entonces, digamos, de alguna manera, o de todas maneras, mejor dicho, acá hay una cuestión. eh, Se castiga a aquellos dirigentes políticos que pusieron en algún momento en tela de juicio ese poder establecido, con un efecto disciplinador, claramente, Obviamente. porque lo que le pasó a ella te puede pasar a vos, te puede pasar a vos, ojito con esto, ¿no? Yo quiero, digamos, como para redondear y volver al comienzo de todo esto, yo creo que este tipo de información nos tiene que servir como herramienta porque nos vamos a topar todo el tiempo con gente que te dice es una chorra, robó, o el argumento que están utilizando muchos. No puede ser que 13 o 14 o 15 jueces coincidan en lo mismo. Todos pueden estar equivocados, todos pueden ser corruptos. Bueno, la respuesta es esta. Sí. Bueno, Cómo es que se llevó adelante este juicio y todas las barbaridades que se hicieron? claro. Obviamente, esto tiene una carga política fundamental, porque desde el punto de vista judicial no hay cómo sostenerlo. No. Hoy escuchamos un reportaje que le hicieron a Servini, María Romilda Servini, ex de Cubría, jueza federal, Servini. famosa Servini, que tiene varias causas importantes Hace entre como sus manos. 40 años. Servini. Sí, sí, hace muchísimo tiempo.
Y da a entender que Cristina no va a estar mucho tiempo presa, Sí. porque en algún momento dice entre líneas como que esto no es sostenible. Y a eso es lo que le quería preguntar a Oscar. ¿Cómo sigue de acá esto? Porque ya ahora la Corte Suprema ya dio la palabra final. ¿Cómo Sí. es que se habla ahora de apelar a la Corte Internacional? ¿Cómo funciona ese proceso? Porque, digamos, la Argentina, y esto tiene que ver con la reforma constitucional del 94 y acuerdos internacionales que tiene la Argentina, tiene como últimos recursos, cuando alguien es condenado en su propio país, ya otra instancia no hay dentro del país. Es abrir instancias que de tipo internacional. Entonces está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Internacional de la Haya. Ujú. Es, eso lleva mucho tiempo, pero ya está iniciada esa instancia, por la cual lo que se busca es que estos tribunales internacionales se pronuncien y en determinadas circunstancias, no lo manejo muy bien ese dato, pero creo que hay algunas instancias en que lo que digan esos tribunales son lo que se llama vinculantes, o sea que hay que darle bola, hay que cumplirlo. ¿Hay que cumplirlo? Exactamente. Por ejemplo, el caso de la cárcel a Milagro Sala, que Ujú. está presa política desde el año 2016. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto al tema de su cárcel y gracias a eso, en buena medida, tiene prisión domiciliaria. Es decir, hay ciertos recursos a nivel internacional que se pueden, Se pueden aplicar. pero déjame decir otra cosa, Ujú. que esto lo vengo pensando, lo vengo charlando con gente más entendida que yo en el tema. Ahora se abre la instancia de juicio oral por la famosa causa del memorándum con Irán, la causa que inició el suicidado fiscal Nisman, ¿sí? Cuando acusó a Cristina Kirchner, al canciller Timmerman y a varios funcionarios más de traición a la patria por haber firmado un memorándum para que los acusados por el atentado a la AMIA sean juzgados. Parrilli también, ¿no? ¿Estaba ahí? Creo que también. No me acuerdo ahora si está Parril. Ahí se me escapa ese dato. Ujú. Sí, Timmerman, que no le permitieron salir del país y no se pudo atender de su cáncer en Estados Unidos, que aceleró su enfermedad y aceleró su muerte. Bien, ese juicio, más Otesur Los Sauces, más otras causas más, amenazan con iniciarse juicios orales ahora, en breve, pueden iniciarse, como que eso abriría la posibilidad de que se le sumen nuevas condenas a Cristina. Pero que, Entonces, que va a ser hasta ese hay que punto. estar muy atentos a ese tema. ¿Pero qué van a hacer? ¿Sumar años a este punto? Claro, ella tiene 6 años de prisión, que por buena conducta y todo se reducen a los 2 tercios. O sea que lo que se dice es que en 4 años está libre. Todo el mundo dice lo mismo. Si son 6 años, 4 años salís afuera porque Bueno, cumplir los 2 tercios de la pena. Ya está. Ahora bien, si hay otra causa, es lo que le pasó a Milagro Sala. a ver, Una vez que estuvo adentro, le empezaron a agregar causas y le agregaron causas y le agregaron se causas. agregaban años y no salían. Exactamente. Claro. Entonces le han agregado algunas cláusulas que empeoran la situación. Bueno, la verdad, profe, un placer escucharlo, ¿eh? Le agradezco muchísimo. No, agradecido soy yo, insisto en esto hay que difundirlo, esto hay que Obviamente. hablarlo, esto hay que comentarlo. Hay gente que ha trabajado mucho sobre este tema, gente que hasta ha escrito libros sobre este tema. Está este libro, ¿Esta vez? Sí. que es una investigación muy pormenorizada de lo que fue todo el proceso. Hay gente que está hablando de esta cuestión, informando, hay que informarse, porque para dar la lucha continua, la batalla ideológica que significa esto, uno tiene que tener elementos como lo puede dar. Tal cual. Ah, y una última pregunta que me había Sí. quedado para que así terminamos. ¿Cómo cree que va? Porque sé que es una pregunta ahora, justamente siempre se habla de año electoral, ¿no? ¿Viste todo esto? ¿Cómo creo que va a afectar esto ahora? Haber sacado a Cristina de la cancha, en términos, por ejemplo, de Hay participación. algunos indicios. Bueno, la participación es una cuestión interesante para verla porque está En cayendo picada.
en Desde picada, el 83 no se veía tan... está cayendo en picada, pero hay algunos indicios, hoy estaba, o ayer, no me acuerdo, estaba escuchando de algunas consultoras, algunas encuestadoras, que lo que están planteando, y sobre todo a partir de lo que pasó en Santa Fe y en Rosario, Ganó de que a Montaner. partir de la condena de Cristina habría un cierto resurgimiento de la simpatía, digamos, hacia lo que se denomina el peronismo o lo nacional popular, Claro, digamos, y que también camina al ritmo de un deterioro lento pero persistente de la imagen del gobierno. de la imagen del gobierno. Pero son todos, uno nunca sabe lo que puede pasar. No, bueno, bien, como decías vos, bienvenido a la Argentina. Lo que en otros Exactamente. países tarda 20 años, nosotros nos toma 5, 2. Exactamente. Pero bueno, le agradezco mucho, profesor.